Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida una vez más a los programas de Cine Garage aquí en Puentes. Este programa dedicado a los estrenos de cada una de las semanas nuevamente se cruza con el cine mexicano. Nos gusta hablar de estrenos de cine mexicano, entonces cuando hay la oportunidad la aprovechamos. Nada más les recuerdo, antes de entrar a hablar de Mexican Gangster, que es el nombre de la película que vamos a discutir hoy, con invitados de lujo para variar. Cine Garage siempre tiene invitados de lujo. Les recuerdo que todos los episodios nuevos de los programas que hace Cine Garage en Puentes los pueden comenzar a escuchar o a descargar de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde. El lunes nos dedicamos al retrovisor, los programas dedicados a películas que ya no están en cartelera pero que pueden revisar o en internet o en DVD o en Blu-ray, streaming, Netflix, iTunes, Cinepolis Click, toda esta nueva serie de esta nueva manera de ver películas y de distribuirlas. También el martes lo dedicamos a Fierros, el programa dedicado a la gente que hace cine, y lo siento por los invitados de hoy que hace cine pero que no son ni directores ni actores. Todos los demás son bienvenidos en Fierros, directores y actores no. ¿Por qué? Porque en Cine Mexicano, que es el programa que hacemos el miércoles, pueden venir tanto directores como actores, ahí no hay ningún problema, y eventualmente también vendrán directores y actores al programa de estrenos, que es el que hacemos el jueves, que es el que estamos grabando en este momento, en una tarde extrañamente cálida a mediados de octubre, y el viernes nos metemos a especular hablando de avances de películas en el programa 230. Esa es la barra de programas que hace Cine Garage aquí en Puentes. Los encuentran de lunes a viernes a las 7 en puentes.me. Desde ese momento pueden escucharlos en streaming o descargarlos para llevárselos a donde quieran. Pueden insertarlos también en su propio sitio o blog, pueden jalar el programa a cualquier lugar que ustedes deseen. No tenemos ningún tipo de restricción con ello, y los invito, además de ver ya los más de 200 programas que llevamos en Cine Garage, todo lo que hacen mis colegas que están esperando que dé la campanada de salida de este viernes en que estamos grabando para irnos al fin de semana. Ahora sí, quiero dar la bienvenida nuevamente a José Manuel Cravioto, director de la película Mexican Gangster, pero antes de que hables, José Manuel, por supuesto, a Rocío Verdejo, actriz, una de las protagonistas de la película Mexican Gangster, que ha cambiado de nombre varias veces. Ahora me explicarán si es que hay manera de explicar o si hay necesidad o si no queremos. Ya sabes, mi estimado Cravioto, que aquí no tenemos ningún tipo de restricción ni de limitantes. Bienvenidos a los dos. Mil gracias. Me siento muy contento de que estén aquí. Rocío, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación, mi querido Eric. Y pues tal cual, vamos a hablar de Mexican Gangster, que antes se llamó El Más Buscado y que antes se llamó El Charro Misterioso, y que estrena quedamos el 16. El 16 de octubre está. Es decir, dentro de una semana del momento en que estamos grabando. Para la gente que nos escucha, pues justo el día que están escuchando este programa por primera vez, es la tarde del estreno. ¿Hay necesidad de explicar el cambio de nombres o nos podemos quedar ya de entrada con Mexican Gangster y entrar a hablar de la película? Pues mira, creo que ya te lo había platicado, creo que a nivel personal. Esta es una película que originalmente se llama El Charro Misterioso. Sí. Y ha ido cambiando el nombre un poco por ideas. Ha estado en manos de distribuidoras la película, y el caso particular y lo que dicta todo este proceso de esta película es que en los festivales de cine fue complicado que la película tuviera una vida. Incluso la rechazaron del Festival de Morelia, ¿no? Por ejemplo, porque mi teoría es que era muy comercial. Para Morelia, ¿no? Para Morelia. Sí, no era el del cine que estaban buscando, y de repente tenía más de 150 cortes, entonces no. Exactamente. No debía las 3 nucas reglamentarias. Y después y las distribuidoras, los comentarios es que era muy de autor.
Entonces era un mundo extraño en el que estaba, y en términos de eso querían que la película sonara algo más atractivo, y el primer título con el que se manejó fue el más buscado. Luego hubo un problema con la piratería que platicamos también hace un tiempo aquí contigo. En el famosísimo programa en el que declaraste la crisis del cine mexicano. Exactamente. Que te comenté, creo que también fuera de micrófonos, es uno de los más escuchados aquí en Cine Garage. Sí, es que, bueno, sostengo todavía lo que dije aquella vez de que estamos en crisis, pero y después que cambió de distribuidora la película, se cambió algo de estrategia y se terminó llamando Mexican Gangster en inglés. Creo que sería una buena pregunta para videocine, ¿no? Sí, ¿por qué? Si estamos hablando de un caso basado en, bueno, una película basada en un caso real. Exactamente. Ocurrida en México. Exactamente. Con gente mexicana que nunca salieron del país para efectos de la historia porque tiene un nombre en inglés, ¿no? Exactamente. En algún momento yo propuse que cuando estaban buscando esta cosa, tener un nombre con punch, yo les decía que se llamara Gángster Mexicano. En español. Exactamente, en español. Y después se regresó con esta en inglés y me dijeron va a ser Mexican Gangster. Yo creo que se referían para algo que se utilizaría para el extranjero. Claro. Y no, pues resultó que el título se me hace interesante. Se me hace interesante el caso porque en general las películas las tropicalizamos los títulos, a veces, la mayoría de las veces con títulos poco afortunados, y en este caso una película mexicana en español le ponen el título en inglés. Se me hace, te voy a decir una cosa, estoy contento con el título, incluso se me hace osado. Sí, ¿no? Que fue un poco lo que pasó con Guten Tag Ramón, ¿no? Que fue una osadía un poco similar. Recuerdo muy bien que cuando a mí me enseñaron la película antes de que incluso la distribuidora decidiera lanzarla, y yo la vi y dije, Guten Tag Ramón, pues perfecto, ¿no? Sí sé lo que significa Guten Tag, pero si no lo supiera, a final de cuentas te enteras en la película. Y la distribuidora peleó por cambiarle el nombre. Decían que era demasiado complicado para la gente. Para nada, es súper pegajoso. Exactamente. Entonces cuando yo platiqué con ellos dije, número uno, la gente no es tonta. No, o sea, entendamos o no entendamos lo que dicen las palabras, acabaremos descifrando el mensaje de la película. Y número dos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se puede llamar Guten Tag Ramón si la gente además va a saber por qué se llama así en la película? Se lo dejaron y es una osadía pues similar, a mí se me hace, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tiene algo de musicalidad el título y te digo, lo vi como algo osado que ojalá y funcione. Te voy a decir algo. Yo fui al cine hace una semana, el fin de semana pasado, ya están los pósters en las salas y en los pasillos. La gente voltea a ver justo por el nombre. O sea, sí está muy bonita la foto y están los colores muy padres, está el póster, pero la gente dice, mira esa de Mexican Gangster, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por lo menos ya voltearon a ver el póster. Sí, está bien. Nada más creo que es una película, digo, hablando de mi película, pero lo tengo que decir, creo que es una película que tiene elementos que ahorita no hay mucho en el cine nacional, ¿no? Es una película con una gran producción, con elementos de género, de acción, de thriller, de comedia, ¿no? Entonces, no hay algo así ahorita. Entonces, creo que también puede ser llamativo para la gente decir, mira, no me están queriendo recetar otra comedia, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿es comedia o no es comedia? Porque es una película muy entretenida, Rocío, es una película muy fácil de ver, muy comercial, me voy a poner moreliano, muy comercial en el aspecto de... Que tiene muchos ingredientes. Exactamente. Y empezando desde la dirección de aquí este muchacho, que tiene futuro, ¿no? Algo. Creo que le va a ir bien. Algo. El elenco es impresionante. Totalmente impresionante. Pues es un guión bastante masculino. Y todos son unos actorazazos. Los efectos, tiene todo. Y algo que lo hace todavía más atractivo es que es basado en hechos reales, ¿no? Ajá. Que a mí me dicen es que esto existió, esto sí pasó y lo vuelve más atractivo a mis ojos, ¿no? Está en las noticias. Quiero decir, si uno se mete de repente a la hemeroteca, pues ahí están todos los periódicos. Y hoy, preparando el guión para la entrevista, pues se me ocurrió googlear Alfredo Ríos Galeana, que es el personaje en el que está basada la historia. Ahora nos dirás qué tan fiel es y qué tanto se separa. Se me ocurrió googlear a Alfredo Ríos Galeana. Hay videos musicales dedicados a él que recrean su vida, hechos por gente como yo.
¿no? Que agarran los recortes de periódico, les toman foto y lo convierten en video. Y hay un par de pláticas con juristas y especialistas tratando de entender la figura de Ríos Galeana, y fueron apenas las primeras 5 opciones. Es decir, sí, pues quizá no lo vivimos con la intensidad que lo hubiéramos vivido si hubiéramos tenido 30 y tantos en los 80, pero la gente lo tiene muy presente. Es un delincuente, no sé si ya murió, pero es un delincuente muy cercano a la gente y todavía muy vivo en la memoria judicial de este país. No se nos espanten, no es una película de tribunales y de juicios y de juzgados. Mi estimado Cravioto, ¿por dónde va la película? ¿Qué tan fiel es la historia que tú escribiste, porque el guión es tuyo, a la historia de Ríos Galeana, el real? Pues mira, todo inicia, bueno, él actualmente está en La Palma, en el penal del Altiplano, que lo que era el Moloya, de donde se acaba de escapar el Chapo. El Chapo, ¿no? Y hoy mundialmente famoso. Exactamente. Bueno, él no alcanzó a meterse en el túnel, ahí sigue en el Altiplano. Lo capturaron en el 2005. Pero, ojo, él se fugó de las cárceles antes que Chapo. Exactamente. Es por ahí donde viene el interés de adentrarse en esta figura. Yo lo que encontré en este personaje de Alfredo Ríos Galeana fue a un personaje donde comienzan o donde confluyen muchos conceptos del crimen moderno, 30 años, pero hace 30 años, ¿no? Fue un personaje que empezó a trabajar, a colaborar con la policía, ¿no? Que entre muchos otros delincuentes en ese momento, pero comenzó a colaborar estrechamente con la policía, que tiene una preparación militar, ¿no? Que de ahí podrías también entender de dónde vienen estas cosas de los Zetas o los narcotraficantes modernos. Tiene una preparación militar, una preparación policíaca, y tiene un interés personal por lo mediático, ¿no? Que también es un elemento del crimen moderno. Entonces, al ver todos estos conceptos que confluían en él, dije, que es una película de él, porque ya vimos la de Dillinger, ya vimos la de Mérine, el francés, y justo en ese momento fue cuando comencé a preparar la película y dije, nos hace falta el mexicano, ¿no? Y sí lo hay, y no necesariamente es un narco, es un asaltabancos con ciertos códigos de los 80s, y me la imagino que tenemos que ver cómo era esa vida tan trepidante, y el género del thriller, el cine con el que he crecido, que me gusta, el cine de Scorsese, el cine de Coppola, quiero verlo así, un personaje mexicano en ese tono, en ese género, y es cuando cuando conozco a Lemon Films y se interesan en la película y la desarrollamos. Es un thriller policíaco, yo así lo defino, sí, que tiene elementos de comedia, ¿no? Así lo vería. ¿Y qué tan fiel es la película? Yo te diría que hubo un familiar hace unos 6 meses que fue a ver la película en Los Ángeles. Fui a presentar la película por allá, y este familiar muy cercano que me pidió que no dijera su nombre ni la relación con él. Familiar de él. Familiar de él. Pensé muy cercano. que familiar tuyo. No, familiar de él. Sí, mi mamá me dijo que quedó muy bien. No. A mis tías le gustó. Sí. No, un familiar de él, de Alfredo, muy cercano, fue a la función, y cuando salió me dijo que a su familia le gustaba mucho la película, que ya la habían visto, a la familia, y que le sorprendía que parecía que había cosas que identificaba su familia que solo podía conocer la gente que lo conocía personalmente. Personalmente y de manera cercana. Exactamente. Entonces fue uno de los comentarios más bonitos que he tenido, porque yo no intenté hacer un retrato fiel. Claro. Yo simplemente me basé en una interpretación, una visión que yo tenía del personaje, y de ahí me fui de cero y hacer ficción inspirado en muchos materiales que yo conocí o investigué de él, pero que un familiar tan cercano me dijera, oye, pareciera que lo conociste a nivel personal, porque hay gestos del actor, de Tenoch, expresiones, manera de hablar, maneras de pensar, que solo si lo conoces sabrías que así es él. Claro, y es obvio que Tenoch Huerta, que es el protagonista, el que interpreta a Alfredo Ríos Galeana, sin ser Alfredo Ríos Galeana, pues es obvio que él tuvo que su personaje existió, ¿no? Es él. Pero no sé si los otros personajes están también vinculados realmente con él. En tu caso, Rocío, tu personaje... Mi personaje es una reportera, pero si no me equivoco, es el único personaje ficticio de la película. En realidad, el personaje que hace Chío, también la historia de Chío es muy interesante, ese personaje, porque este personaje es una entrevista que tuvo
cuando la última vez que lo aprenden, ¿no? Y él decide darle esta entrevista a esta mujer. No recuerdo si era un periódico La Jornada o unos periódicos. Y entonces, basado en la entrevista que tiene con esta reportera, con esta periodista, es en la que yo me baso en la estructura de lo que él está platicando para hacer la película. Entonces, mi película se inspiró en que una reportera llega a entonces no es el único ficticio. No es el único ficticio, pero es un personaje muy importante. Sí, pues es como que la que va llevando la película a través de la entrevista, es como la narradora, ¿no? A partir de las preguntas que ella le hace, es donde él se va como a estos flashbacks y va contando pues toda la historia. Sí, tu personaje es el que se convierte a final de cuentas en la columna de la película. Ahí empezamos, ahí acabamos. Y hay otra cosa muy importante también de tu personaje. Siendo este delincuente alguien tan amante de verse y de ser visto en las cámaras, en las fotografías, en los periódicos, en la televisión, en los noticieros, tú acabas siendo también una especie de, tu personaje acaba siendo una especie de metáfora de este otro amor que tenía Ríos Galeana, pues ¿no? Eso queda como a juicio del público, ¿no? O sea, pues por miraditas y tal que... La prensa era muy importante para él, ¿no? Él quería estar cerca de ellos. No, y hay un plano del que se está hablando. Te digo que este personaje es muy importante y es el hilo conductor. Incluso una anécdota es que... es muy buena la anécdota de cómo filmamos contigo, Chío. Sí, hay que contarla. Cuéntala. Pues mira, cuando estábamos haciendo el casting, yo ya había invitado a Chío más o menos desde antes que arrancáramos el casting, pero le había invitado a un personaje... A un beat. A un beat, sí. De cajera de banco, que lo único que tenía que hacer era darle un cheque al charro, ¿no? Exactamente, hay muchos actores invitados en algunos beats, como Enrique Arreola, como Mauricio Isaac, ¿no? Gente que respeto mucho y que quiero mucho, con la que he trabajado, y entre ellos Chío. Entonces le dije, oye, dentro de este plan que tengo de invitar a estos, Marisol Centeno también por ahí, te quiero invitar. También le dije, porque salían muchas películas de Lemon y quería que tuviera ese sello de suerte la película, que tenía que estar chido, también se lo dije. Pero por ejemplo, cuando estábamos haciendo el casting, muchas actrices estaban renuentes al papel porque decían que no era el protagónico. Entonces yo decía, pues ¿a quién llamabas? Sí, no. Óyeme. Pues ¿Qué guión les pasaba? No importa. Pues era muy sencillo de detectar que es un personaje que está de principio a fin de la película. Es que es justo eso, o sea, lo ves al principio, lo ves al final y lo ves durante toda la película. Durante toda la película. Es un personaje con mucho peso y yo me rompí la cabeza y decía, pero de verdad están pensando eso, qué raro. Y cuando estábamos filmando con Chío, haciendo esa gran participación de entregar un cheque, y no nos estábamos poniendo de acuerdo entre los productores y yo con el tipo de casting que teníamos una idea unos y una idea otros, ya filmando la película. A una semana de comenzar con esto, yo estaba muy preocupado porque requería de cierta preparación y de cierta manera de hablar, de cierta manera de construirlo, cierta presencia. A mí me gusta mucho la presencia de Chío, no lo digo porque está aquí. Esa entrevista funciona muy bien porque está ella. Si no hay un interlocutor que funciona, pues no llega a ese nivel. Entonces, con tan poco tiempo y de repente estaba ella en la caja y maquillada de los 80s, ¿no? A la Vero Castro. Y de repente el productor Alexis Friedman y yo nos volteamos a ver y fue de, oye, ¿por qué nunca pensamos en Chío? Estamos pensando lo mismo tú y yo. Es que, sí, fíjate que no lo pensé porque yo ya le había invitado a esto desde antes. Yo creo que ahí la descarté. Sí, yo también no se me había ocurrido, oye, y a los 10 minutos ya la estábamos invitando a Chío y ella cancelando un viaje a Nueva York a una obra de teatro. Y me encantó esa historia. Y lo que me gusta mucho del personaje es que hay otro plano. Ya ves que soy bien clavadillo, ahora lo viste con lo de Shyamalan. Con lo de Shyamalan. No, te conozco, con te las conozco. Capas. Pero a la gente le gusta que seas así. Qué bueno. A la gente le gusta que seas así. Bueno, pues aquí lo intenté también hacer en el guión, y es hablar de cómo este personaje, el que nos cuenta la historia, ¿no? El medio de comunicación, también hay una metáfora, una capa en la que yo quise hablar de decir, aguas con lo que te están contando, que incluso al final de la película por ahí también lo decimos. ¿Qué te están contando? Y no solo digo por unos saltabancos, el artista, el político, ¿no? El que entrevistaron en la calle, ¿qué te está contando? Entonces ese personaje que recibe la información y la transmite es clave y es peligroso en esta sociedad. Claro. Que sería el personaje de que hace Chío, que termina de alguna manera deslumbrándose también con el carisma de este tipo. Todo esto te lo dijo
antes de rodar? No, es que te voy a contar, pues yo entré o sea, me avisan de este personaje 5 días antes. Sí. Yo no había leído el guión, la verdad, o sea, yo ¿Te tocaba nada más me dar el tocaba dar cheque? un cheque y pues ni tenía yo el guión, no me lo habían dado. Bueno, ahí va el guión, no sé qué, y el lunes tenía yo llamado, era un miércoles. Y el domingo yo así, acabo de leer el guión, y yo así, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué? O sea, ¿en quién me baso? ¿En Adela Micha? ¿En Denise Merker? O sea, entonces le hablé a Cravioto y le digo, ¿qué hago? Me dice, nada. Así como estás, así es como Así te eres quiero. tú. Cuelgo y yo, ¿qué? O sea, ok. Al día siguiente llegamos al llamado, ¿no? Y Tenoch, empieza a decir todos sus diálogos, yo también, y yo así, ¿por qué no me dice nada? ¿Por qué no se acerca a mí? Se me hizo, nada más iba con Tenoch y le daba indicaciones a Tenoch o a Marco Pérez, y a mí, nada. Nada. Yo dije, no, pues, ¿qué onda? Y ya después me dijo, es que ese nerviosismo que traías así de tú, eso es lo que justamente yo quería para el personaje. Porque estás entrevistando al Y delincuente más buscado de ese momento. Exactamente, y cuando vi la película dije, ya entendí, ya lo entendí. Y fue muy brillante su forma de trabajar conmigo, ¿no? Porque yo no entendía nada, yo estaba nerviosa, así de, ¿qué hago? Y creo que así es como hubiera actuado esta mujer frente a este asaltabancos, ¿no? Asalta todo, ¿no? Asalta todo, o sea, con cierto nerviosismo y... Entonces creo que fue muy brillante su forma de encaminarme a mí. Eso como actriz se agradece o es una de tantas experiencias que te va, o sea, es decir, No, se agradece un montón. Tal vez en el momento yo decía, bueno, no entiendo. O sea, dije, este cuate no me dirige nada. O sea, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo le dieron esta película? ¿Cómo es que lleva 5 películas? ¿Cómo le dieron esta película? ¿Por qué le salen bien las cosas? Sí, al final esos titubeos que había en la cámara, que lo estábamos viendo en el monitor, que se veían esos titubeos de nerviosismo, por entrar, te digo, era muy notorio, y de repente yo recuerdo que sí había algunas notas, y de repente había otras que no, más bien fue encontrando... Yo no recuerdo ninguna nota tuya. Está padre la anécdota, pero lo que no quería era eso, como decirle, va a ser como tal o como tal. Que estuviera muy planeado. Y pues como actriz, pues obviamente quieres que te lo pongan un poquito más picadito, fácil, ¿no? sí. Así de, mira, vas a tener esto, ve tal, ¿no? Lete tal. Y cuando ya, así te quiero, nos vemos mañana, descansa. ¿Qué? Bueno. Maquíllate como Verónica Castro y ven para acá. Exacto, y me queda claro que hay que confiar siempre, ¿no? Y pues a Cravioto lo respeto mucho más. Después tuve la oportunidad de volver a trabajar con él y ya, pues te dejas ir, ¿no? Claro, porque, ya sabes. Sí, ya sé que tiene, pues que sí, que se la sabe, pues, que sabe perfectamente lo que está viendo en el monitor y si no, llega y te la cambia, ¿no? Muy bien, yo creo que quedó muy bien, la verdad. Es uno, te digo, para mí es el personaje central, incluso más que el de Tenoch. Ahora te digo por qué. Tengo que hacer la primera pausa de este programa y venimos en nada para seguir platicando de Mexican Gangster. Puentes. Bueno, Buena tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, parce? Bien, gracias. ¿Quién habla? Parce, le voy a decir quién soy. Bueno, Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿quién? y un día voy a ser presidente ejecutivo de mi departamento. Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número? Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio? Le habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce. Ah, sí. Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil pues muy bacanos, muy bonitos. No, ahorita no estoy interesado. Muchísimas gracias. Oiga, señor. No, parce, es que- gracias, no. Bueno, Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno? perdón, señor, es que ahorita en serio no estoy interesado en comprar. ¿Cómo está su mamá? ¿Salió de la clínica o qué? ¿Cómo sabe usted que...? Usted está casado con una mujer que es una belleza, es una mamacita. Óigame, no se pase de listo. Tranquilo, parce.
Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, a toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados. No, sí me interesan sus seguros. Listo, pues. Tenemos 2 paquetes. Plata o plomo. Porque nunca es suficiente ficción de Narcos. Muy pronto, Pablo Escobar, agente de seguros. Todos los capítulos disponibles en... Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.mm. Muy bien, estamos de regreso. Porque creo que incluso el personaje de Tenoch Huerta, que es este carismático, pero al mismo tiempo un poco cavernícola, asaltante de bancos, muy popular en los 80 y a principios de los 90, no es ni siquiera el papel central de la película. Yo viéndola y sin recordar como estábamos platicando, sin recordar, como decía Rocío, lo que había pasado en ese momento, pues no había manera. Dije, claro, creo que mucho de la figura que se creó de este asaltante se le debe a una percepción pues un poco torcida de la gente que estaba viéndolo a través de la prensa y de los medios, ¿no? Creo que fue el primer delincuente mediático de este país. Yo creo que Tenoch sí hace un buen papel. Obviamente él es el personaje que le da nombre a la película, pero creo que el personaje de Rocío es el que nos dice, como comentabas hace rato, cuestiónense qué les está diciendo esta persona de fulano de tal. O sea, a lo mejor mucho de esta glorificación del delincuente es culpa de nosotros mismos. Exactamente, sí, eso es lo que me gusta de la película. Y al final también, digo, sin contarlo, de qué se trata, spoiler alert, pero al final del día también es bueno, todo lo que te conté, quién sabe si es cierto. Claro. ¿No? Y lo deja ahí, es como de... Entonces, no todo el mundo que ha visto la película le ha agarrado la onda a eso. Es un guiño ahí medio abstracto que quise poner, o ni tanto, pero es como de... el rozón de bala, ¿no? Cuando la gente lo vea, lo del rozón de bala, y es para mí el rozón de bala, que podría ser también un título de película, el rozón de bala. El rozón de bala. Que habla de... Y si fuera, pero ahí si fuera película de porno, autor, ¿no? Exactamente. Si fuera, si fuera porno, si fuera porno le ponemos otro nombre. El rozón de bala. Si fuera de autor sería el roce de la bala. Exactamente. Pero como es comercial es el rozón de bala. El rozón de bala. Se podría llamar la película El rozón de bala, y habla del cuestionarte las historias que ves, escuchas, y lo que te cuentan. Claro. En este caso, el gobierno. Digo, lo sabemos, pero nunca tenemos certeza. Para mí siempre es muy fuerte el que te dicen, es que el sistema, o es que la historia que no se sabe, o la historia real es tal. Entonces, yo decía, es que el rozón de bala, siempre lo pensaba, para mí es eso. Cuando me cuentan una historia, pienso en el rozón de bala. ¿Qué fue verdaderamente eso? Cuando veo a un tipo golpeado que lo presentan porque asaltó, porque traficaba droga, es sí o es un rozón de bala. Claro. ¿No? Siempre pienso en ese tipo de cosas. Y incluso una anécdota que te cuento ahí, cuando yo hacía el documental, cuando estaba en el CUEC, que hice el documental El Charro Misterioso, uno de los ex judiciales, de alguna manera, ex DIPS, ¿no? Que así se llamaban los judiciales antes, me decía que alguna de las personas que estaba entrevistando le preguntara verdaderamente cuál era con la confianza que ya me tenían, que le preguntara a otro personaje que me contara la historia real de Raúl Salinas. Claro. Ahí estaba y dije, no, yo no lo voy a preguntar, no me interesa saber. O sea, ya es como una cuestión de seguridad personal. Me dijo, que te la cuente, que te tiene confianza, ¿qué es lo que pasó ahí realmente? Y dije, no quiero enterarme, pero y decía, wow, o sea, estamos llenos de esas historias por todos lados, que
quise hablar de eso en la película también. Quizá no es verdad lo que te presenté en esta ficción. Por ahí viene un poco esta coincidencia que se está dando, por ejemplo, con la película de Armando Casas, la familia Gang, más allá de la coincidencia con el nombre que ya nos explicaste que pues, pasó, ¿no? Pero él, bueno, en esa historia, en esa película, también están recogiendo delincuentes comunes, populares, y los están uniendo en un núcleo familiar completamente ficticio para contar un poco lo que está pasando en las calles. ¿Por qué estamos volteando ahora? Ya nos contaste tú por qué volteaste en particular a esta historia, pero ¿por qué el cine mexicano de este momento está de repente volteando a sus figuras delincuenciales? ¿Por qué estamos haciendo películas de cosas como esta? ¿Cuál sería tu justificación o tu entendimiento, porque no hay que justificar nada, tu entendimiento de este tipo de fenómenos? Está El Infierno también, ¿no? Está todo lo que está haciendo Luis Estrada, está esta película, hay otros tantos documentales por ahí. ¿Por qué estamos volteando esas figuras? Yo creo que a nivel personal te puedo decir que yo necesitaba entender de dónde venía todo esto, lo que estaba viviendo. En ese momento, cuando lo estábamos preparando y filmando, aproximadamente entre el 2010 y el 2012, había como un cuestionamiento de decir, pero ¿por qué estamos aquí parados? Estábamos en ese pico de violencia y de muerte en el país y de sangre, y era de, ok, esto suena como a algo apocalíptico, postapocalíptico, pero ¿de dónde viene todo esto? Entonces, esta figura que yo ya la había abordado y hecho este documental, dije, es que él explica muchas cosas en un momento mucho más tierno, sí, de alguna manera, de nuestra... Más ingenuo, no le podemos exactamente, llamar. De nuestra... Sí, es que ingenuo es peligroso, porque no eran ingenuos nadie de ellos, ni en el contexto. Yo le diría tierno, ¿no? Tierno porque ni siquiera vieron los alcances que tenían o las semillas que sembraron, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué seguimos pensando en los buenos y los malos, o los malos y los malos disfrazados de buenos? No, somos mexicanos, tenemos cierta cultura de la que venimos, cierta cultura de sangre de la que venimos, cierta cultura del valemadrismo, del él lo puede todo. Y también, como siempre lo he dicho, para mí esta figura era más que por ser criminal, para mí era como un super yo del mexicano, uh-huh, ¿no? O sea, como ese chip con el que nace el mexicano, de que quiere ser el madreador, el guapo, el que trae a las chavas más chidas. La cultura machista, ¿no? Exactamente, el que tiene dinero, pero quiere tenerlo de una manera fácil. Trabajar no... Porque entonces todos estos conceptos, el amiguero, uh-huh, ¿no? El que se va con los amigos, el que cuenta los chistes, que tiene estos compadres, estos amigos, estos códigos que luego rayan en lo gay, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Cuando filmábamos las secuencias con Noé y con Tenoch, decíamos, está a punto de ser una película para el Teddy Award, la porno del Rosón de Bala, ¿no? Exactamente, para el porno. Entonces, todos estos conceptos era realmente de donde me gustaba explicarme algo del mexicano y, uh-huh, algo de dónde venimos a nivel de sociedad y dónde estábamos en ese punto. Rocío, es obvio que tu personaje te gustó, ya nos lo dijiste. Sí, mucho. Tomando en cuenta todo lo que ha dicho Cravioto, ¿cuáles serían tus otros personajes favoritos de la película? Trabajaste primordialmente con Tenoch, no sé qué tanto trabajo tuviste con el resto del elenco, pero ¿qué otros papeles crees que la gente pueda fijarse? Están increíbles. Marco Pérez, o sea, el personaje que hace hasta te llega a conmover, ¿no? Es el policía que se la vive años buscando a este personaje. Uh-huh. Y aparte es que todos son unos actorazos, te llevaste a los mejores, qué bárbaro. Sí, están tremendos. El todos. Personaje de Noé Hernández también, el de Taracena, es que no tengo uno favorito, o sea, creo que toda la pandilla, ¿no? Paola Núñez, o sea, toda la pandilla es así de, no, que no les pase nada, por favor, ¿sabes? Armaste muy bien el carisma en el grupo, porque justo la reacción es esa, es, ¿no? De que no les pase nada y, pues, al contrario, ¿no? Que los metan todos al tanque y no, o sea, pues, como que hay mucha empatía con ellos, creo. Uh-huh. Sí, siempre fue un tema delicado porque nunca se quiso hacer como esta apología, ¿no? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿En dónde empiezas a detectar que estás protegiendo la figura mediática de un delincuente que, si bien no era sanguinario, y de ahí quizá lo que decías, estábamos en una etapa muy tiernita, pues no dejaba de ser un delincuente que sí glorificaba
esta postura machista cultural que es la que estabas hablando hace rato? ¿En qué momento empiezas a decir, no, hay que bajarle? ¿Sabes qué pasó? Eso fue cuando hice el documental y fue un compañero de generación del CUEC que me estaba ayudando a recopilar los materiales de archivo. Y yo cuando empecé a desarrollar el guión de este documental, dije, es que solo en México, este personaje que hizo esto y la corrupción y no sé qué, yo quiero hacer un rollo de denuncia, ¿no? O sea, de... Algo más negro. Algo más oscuro, algo más negro, algo más de denuncia, todo este mundo del negro, pero del negro durazo, ¿no? Ajá, claro, sí, que también está por ahí. En este mundo, sí. Y eso que era. Entonces, claro, de ahí venimos, somos una basura no como tenemos sociedad. Remedio. Porque permitimos que crezcan estos y de repente estoy desarrollando las entrevistas y él ya a punto de filmar y me dice mi compañero con el que edité. Hablamos del documental. Del documental. Me dice el compañero con el que edité, ¿ya viste el material de archivo? Y yo, no, velo. ¿Por qué? Me dice, creo que cuando conozcas al personaje y lo veas hablando, va a cambiar mucho de lo que estás haciendo en tu guión. Me siento a ver el material y de repente dije, este cabrón me gustaría que fuera mi tío. O sea, el tipo más desfachatado, una gran presencia, siendo un material de hace 30 años, con una presencia histriónica, física tremenda, con un carisma que te impone, pero que te cae bien. En un segundo haces clic con él y dije, claro, entonces un poco de la escuela documental de la que venía, o de la que vengo, de la que realizo es: cuestiónate siempre tu punto de vista de lo que querías hacer originalmente, déjate también llevar por esa sorpresa. Y entonces dije, es peligroso, porque entonces el tono en el que le voy a dar ahora al documental y posteriormente a la película no es alabando, no es haciendo una apología, sino va transmitiendo lo que yo siento. Y quise ser fiel a eso. Seguramente mucha gente se quejará. Pero creo que me gusta mucho esa postura de decir, no es... Que pasa también un poco con lo que hizo Luis Estrada, ¿no? Que es, no es un... No es que ponerle cuernitos del malo y el tipo que nace malo. Es un mexicano como la mayoría de los mexicanos, claro, que nace con ciertas necesidades y ciertas aspiraciones. Y llegó a eso también por otras circunstancias. Entonces vamos a conocerlo porque también se enamoran, también tienen amigos, los engañan, también van al cine, también sufren, también, ¿me entiendes? Entonces es solo que, bueno, su trabajo o el trabajo que dicen que tienen es matar, ¿no? Entonces, o robarle, quitarle algo a alguien más. Eso es lo tremendo y gravísimo de esta sociedad. Pero es un ser humano. Claro, es un ser humano. A mí, bueno, yo añadiría que aparte de todo esto, que se enamoran y bla, 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 o sea, el sueño que él tenía, el motivo por el cual él le empieza a robar, es que es de las cosas más tiernas y bonitas, ¿no? O sea, para sacar un disco porque era fan de la música ranchera. Entonces dices, ay, no, sí, roba tantito, no pasa nada, cumple tu sueño, ¿no? No, o sea, es como, es para cumplir un sueño. Todavía no existía fondeadora. Está mal, o sea, está mal, exacto. Está mal, obviamente, pero es de... Lo está haciendo por una buena causa, entre comillas. Y de ahí se orilla, se deshebra también lo de, pues, roba, pero no violenta a nadie, ¿no? Exacto. O sea, acaba siendo... Se acerca mucho a la famosa figura del Robin Hood, nada más que él no reparte lo que se roba. En teoría, bueno, hay muchas anécdotas que se quedaron en el camino, pero en teoría era una persona que también inaugura esa cosa de la dádiva o de las figuras criminales. Que es muy gangsteril, de ahí también podemos volver al nombre de la película. Y sí realmente tiene, en los registros históricos, sin comprobarse, hay mucha obra que él hizo, y él termina incluso, también es un apartado que no se pudo largar más en la película, pero termina huyendo a Estados Unidos y contratando, se queda sin dinero y termina contratando a mexicanos como él, que no tenían papeles ni dinero. Funda una pequeña empresa y solo contrata gente mexicana para que trabaje. Tenía esta dualidad el personaje, e inaugura la dádiva del criminal también, ¿no? De ir ahí apoyando a la gente. Entre las cosas que inauguró, les digo, preparando, y me encontré estas discusiones judiciales sobre la figura de este personaje. Pero te quiero agregar el rollo de que no salga él
matando, que no salga cuadro disparando, matando, atiende una cosa legal, que también es una cosa que me gustaría decirlo. El señor está en un proceso actualmente en el que está basado el personaje. Quiero insistir, esto es meramente ficción. Yo me imaginé todo esto y lo puse de acuerdo a cosas que hay en los periódicos. Él está viviendo un proceso penal en el que no se le ha imputado o no se ha comprobado ningún asesinato a sangre fría, digamos, de que lo haya realizado él. Entonces yo lo que quise fue respetar un poco eso, porque también tú, cuando en cine pones a alguien matando, es peligroso, porque si no está resuelto judicialmente eso, tú estás haciendo un juicio a nivel cinematográfico de alguien. Es por eso que dispara, pero nunca ves que alguien está muriendo a manos de él. Y un poco también a lo que iba yo es eso, estas discusiones que encontré sobre Ríos Galeana, insistían mucho los especialistas. La liga estará pegada, es un video dividido en dos, una discusión, repito, entre gente especialista legalmente que conocen al personaje. La pondremos en la bitácora cada vez que hacemos un programa. Abajo hay una lista de información extra con fotos y estará el tráiler, el avance. Ahí van a estar estas discusiones. Decían que este hombre sí procuraba no ser tan violento como un delincuente más común. Creo que ese es el término que usan, un delincuente más común, y que, hablando de los estilos, también inauguró en México, por lo menos, el asalto a las camionetas de valores. Antes de su aparición, pues la gente robaba bancos, pero no se asaltaba a los camiones que llevaban el dinero de uno al otro. Él también fue como esta especie de precursor de una época en la que también estuve leyendo, los bancos se asaltaban había 3 asaltos a los bancos cada día, que era una cosa escandalosa, ¿no? Para contarle nada más a la gente, porque curiosamente no hemos hablado qué tipo de delitos cometía Ríos Galeana. Asaltaba bancos. Era asaltabancos. Era su especialidad, ¿no? El primer banco que asalta es justo para sacar la lana para su disco, que él quería ser también cantante. De hecho, se mete a cantar. Ahorita vamos a hablar de eso. Se especializa con el entrenamiento militar que tenía, se especializa en asaltar bancos, poder intimidar a la gente de manera inmediata, y empieza una carrera que va del 81 al 95, si no me parece, si no estoy mal, que es cuando lo atrapan. Exactamente. Esa es la historia que está contando Mexican Gangster. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ok. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa y venimos a hablar ahora sí del resto del proyecto y de cualquier cosa que ustedes quieran, chicos. Va, perfecto. A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil, Puentes MX. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Estamos de regreso. José Manuel, ahora que nos contabas todo este acercamiento a un personaje tan carismático y tan mediático, podría parecer que Tenoch Huerta era tu primera opción. Queremos la confesión en este programa. Sí, siempre fue la opción. Estuve, cuando ya tenía medio luz verde el proyecto, una gran preocupación era quién va a ser Alfredo. Y entonces veía muchas películas, buscaba muchas caras, incluso veía algunos actores que tenían lo que podían dar, luego los conocía, y decía, no, me falta esta presencia física. Uh-huh. Y cuando vi a Tenoch por ahí en una película dije, híjole, creo que es él. Y sí, siempre fue él, y se peleó hasta el final para que fuera
él, y creo que hace un trabajo excelente. Yo te voy a decir, no es porque sea mi película, creo que es la mejor película de Tenoch. Creo que es la mejor película que ha hecho Tenoch, y creo que va a haber un antes y un después de Mexican Gangster para él. Tenoch Huerta a nivel de actor. Y ahora sí, cuéntanos si tuvo que cantar en la película, porque es decir, si hubo algún entrenamiento extra o le salió del alma, ¿no? El acercamiento a la parte del charro. Cuéntanos primero lo del charro, que además viene en el documental, y luego el trabajo que hubo con Tenoch alrededor de eso. Sí, lo interesante de esta figura de Alfredo Ríos Galeana es que en quien está basado la película es que era un apasionado de Javier Solís y quería cantar. Era un romántico, ¿no? Un romántico a la antigua. un charromántico. Un charromántico, bohemio, amiguero. Pero había esta sed de fama, ¿no? Y esta sed de fama, era un tipo muy inteligente. Esta cosa me acordé de lo jurídico que decías. Él era tan inteligente que sabía que no tenía que matar o porque eso le iba a reducir quizá... Era contraproducente, ¿no? Sí, sabía que le iba a resultar contraproducente para en algún momento un proceso legal. Era tan inteligente que se adelantaba a ese tipo de cosas, ¿no? Y se rodeaba de la mejor gente. El rollo es que, que cantaba en palenques, y realmente son mitos y leyendas. Por eso también lo verán en la película, que el título ahora es Mexican Gangster y abajo aparece un subtítulo que dice La leyenda del charro misterioso, porque decían que se llamaba... decían que se disfrazaba de el charro del misterio, que el charro del misterio realmente es un charro que acaba de morir hace creo que poco tiempo, un charro de Michoacán, que cantaba con máscara. Entonces, al parecer, él como que profanó esta identidad. Se la apropió. Ajá, para poder tocar en el DF y el área metropolitana. Y ya fuera del DF ya cantaba sin máscara, donde por donde no lo andaban buscando, donde no era tan famoso, en los lugares que no era tan famoso. Pero al parecer, estamos hablando de una época en la que no había internet, en la que no podías decir, a ver quién está tocando en Michoacán. No te enterabas cuál es la cartelera de... Tú te puedes saber quién toca en Tijuana, en qué bar. Ajá. Y durante todo el mes, ¿no? En ese entonces, tú solo sabías lo que había en tu colonia, lo que había en tu ciudad con trabajo, si leías cierto periódico. Sí, te fijabas. Entonces era muy fácil también, de alguna manera, esconderte y andar por ahí rondando. Y entonces... había que hacer esta parte de la faceta del cantante del personaje, y a Tenoch se le pidió que se entrenara vocalmente por si había que cantar en vivo. En realidad hay una mezcla de elementos en la película, y también lo que se buscó fue un cantante de rancheras, de balada ranchera, que tuviera eso fue extraño, que tuviera la textura de voz de Tenoch. Qué raro. No, ahí en el caso, sí, dije, no, es que no puede ser igual me estoy equivocando, pero no puede ser tal vez un tenor o un... Sí, no puede sonar a Jorge Negrete y verse como Tenoch Huerta. Exactamente, ¿no? Tenemos que ver la textura de Tenoch, y curiosamente hay una cuestión también un poco de suerte. La producción musical de las canciones las hizo un gran músico y productor, Ramiro del Real, que no es muy buen amigo mío, y le pedí que produjera esto porque me encanta el sonido que saca Ramiro, y le dije, oye, busquemos la voz de alguien que si vas a Tenoch dirías, él canta. Él cantaría así. Y curiosamente, prácticamente a la primera opción la encontró Ramiro, y piensas que es él, hay una cosa en la voz que es él, y hay una mezcla de estos elementos. Una razón más para verla en cines. Correcto, sí, no, al cine hay que verlo en cine, ¿no? Claro. Sinceramente. Oye, aparte el soundtrack de la peli es increíble. El soundtrack es increíble. Es increíble. Sí, a mí me da mucha lástima, siento que llegué tarde al al cine industrial, ¿no? Porque me encantaría al lado comercial. Sí, porque digo, industrial es un decir, ¿no? Sí. Ya platicamos de eso en la crisis del cine mexicano. Pero me encantaría poder ir a comprar ese soundtrack, ¿no? Total. Cuando había los soundtracks y la promoción de los soundtracks, es porque es increíble. ¿Ya no va a salir? Soundtrack. ¿O por qué lo dices así? No, hay opciones de salir, pero ya no es el que ibas al cine y salías a la tienda a comprar el soundtrack porque estaba padrísimo y había esa selección, ¿no? Ahora eso son los playlists. Te voy a proponer algo aquí y va a quedar grabado para la posteridad. ¿Qué te parece si armas un playlist que podamos pegar a este programa? Claro, segurísimo. ¿Te parece? Segurísimo. Okay. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Rocío, hablando todo lo que hemos hablado, ¿en qué te gustaría que se fijara la gente en la película Mexican Gangster? ¿Qué
¿Qué te gustaría que la gente viera antes que otra cosa? Antes que irse con una finta, antes que irse con el engaño de las 4 estrellas o de las 3 estrellas. ¿Qué te gustaría que la gente se sentara en el cine y dijera, vean esto, fíjense en esto que hicimos o fíjense en esto que no hicimos? Ay, no sé, qué pregunta. Es que en todo, de verdad que es una película es muy complicado, fina. exacto, es complicado cuando una película está bien hecha, y no lo digo porque estés aquí, Es que Cravioto, ni va a porque tú sonar hayas como trabajado en ella. pretencioso, pero te voy a decir, o sea, en todo. O sea, que es una gran producción, que no es más pan con lo mismo de lo que nos viene ofreciendo, que está bien, ¿no? Cada quien, sí. Ajá, las pelis mexicanas últimamente. Va a ser como un alivio al cine mexicano, siento, en estos momentos. Obviamente la historia. Y pues, Que es una historia que habla de nosotros, a final de cuentas, por supuesto, es parte de nuestra cultura y es lo que es. O sea, y que está bien también y que no hay que negarlo, ¿no? Y que, no sé, de verdad que en todo. Es una película muy bien hecha de pies a cabeza. Te la compras todo, se te va como agua, no quieres que se acabe. Creo que es la mejor película en la que yo he participado. No creo, o sea... Ya llevamos 2, es la mejor de tu noche y la mejor tuya. Pues sí, la verdad que sí. Te lo digo sinceramente, sí. Estoy súper orgullosa y feliz de haber estado en esa película. Gracias. Sí, no, hay que verla, de verdad hay que verla. Y estoy segura que si la gente no va al cine va a terminar viéndola sí o sí. En Netflix, iTunes o en DVD o donde quieran. O sea... Sí, fue una película que se hizo con mucha pasión. Eso es lo que tiene. Y yo escucho, van a decir la gente que escucha y otra vez alguien diciendo que le hicimos con mucho cariño y mucha pasión. Pero... Te voy a decir una cosa. Esta película se hizo con mucha pasión y se nota en los departamentos que se involucraron. O sea, agradezco estos comentarios, pero el trabajo de director es más bien esto, elegir el gran cast, ¿no? Ahí empieza la dirección. No es tanto que llegues y le digas, ahora tu motivación es esto, sino decir, él porque es un chingón y sé que con estos elementos va a ser una cosa grande. El fotógrafo, Tonatiuh Martínez, el diseño de producción de Bárbara Enríquez y Alex García, el diseño sonoro de Pablo Lack, la música de Andrés Sánchez, la supervisión musical de Lynn Feinstein. O sea, hay tantos elementos, ¿no? Todo el cast, la edición de Jorge Macaya. Es un cast and crew de lujo. Y cuando digo pasión, verdaderamente, si tú veías la filmación, porque lo voy a decir así a calzón quitado, que de repente escuchas a mucha gente que dice, lo hicimos con mucha pasión y mucho cariño, ves la peli y dices, lo hubieran hecho bien también, ¿no? O sea, la pasión está padre, pero eso no evita que las cosas se hagan bien. Yo estoy contigo. Entonces, de repente, aquí yo sí digo, les hizo con mucha pasión, y esa pasión, ojo, véanla en cada elemento de la película, porque ahí está, el crew estaba metido para que cada cosa se viera impecable, cada cosa se viera increíble. Cuando no había dinero, la gente terminaba sacrificando cosas para que tuviera un elemento más la película. Y hablo del dinero porque la película en realidad, si tú ves los elementos que tiene, la película costó 40 millones de pesos hace 3 años. Si tú ves hay películas de hace 3 años que costaron 40 millones de pesos. No se ven así. Que tienen un 20% de los elementos a nivel de producción que tiene. Entonces ahí es donde te digo, ahí está la pasión, ¿no? O sea, ahí está la pasión, el hacer que se vea así de grande y no estar pensando en un sueldo, es estar pensando en vamos a una película grandota. El resultado, claro. Y ahora me gusta mucho escuchar que la gente dice, o sea, me gusta y no, porque dicen, es que está bien padre, es como de Hollywood. Y yo les digo, no, es que tú piensas que es Hollywood porque está bien hecha, porque técnicamente está muy cuidado, por eso le dices Hollywood. Ah, claro. Sí. Digo, es que está bien hecha, no le digas que es de Hollywood, está muy bien hecha. No, y eso que es una película de época, ¿no? Exacto. Y eso, pues, al ser de época, pues es más cara y tal. Y aquí se ve, o sea, no se ve 40, se ve de Hollywood. Se ve de Hollywood. Es lo que te digo, hay que hablar de eso, porque la gente lo ve y dice, pues claro, es que es Lemon y pues seguramente fue carísima. Y no, es una película muy barata en proporción a lo que ves en pantalla. Cuando las cosas están bien hechas, y eso aplica para el cine, y eso aplica para muchas cosas, lucen más, ¿no? Y la película está luciendo toda la energía que le metieron. Exactamente, sí, ahí lo van a ver en cada fotograma, está puesto el dinero en la pantalla, no en los bolsillos de la gente. Exactamente. Pues yo, no sé, recomendaría que los escuchas aquí pues vieran el tráiler, ¿no? Y vieran de qué se trata. Creo que el tráiler está como bastante bien armado y te puedes dar mucha cuenta
pues, de la gran producción que es. Uh-huh. Y hablando de producción, dos últimas preguntas. Una muy banal, que no lo es porque a final de cuentas estos departamentos trabajan mucho y normalmente no se les da crédito. ¿Qué tan complicado? Me imagino que fue mucho porque los 80 en México terminaron con un terremoto y muchas de las cosas que había están enterradas todavía. ¿Qué tan complicada fue la reconstrucción histórica a nivel visual, ropa, elementos, teléfonos, pósters de la película? Ese es un elemento muy, muy bonito y fue muy práctico también. Todo fue a partir del concepto. Yo lo que les decía es que los 80s que veíamos en el cine, vamos a llamarlo latinoamericano, de repente son unos 80s muy pop. Sí. ¿No? O sea, como que te dicen 80s y piensas en pop. Y el concepto que quiero transmitir con esta película es que en México, hasta hace unos 15 años, veníamos 10 años desfasados del resto del mundo. Sí. Porque en la cultura del mexicano hay en cuidar las cosas. Si tengo esta taza me tiene que durar 20 años. Porque es de cerámica y porque no importa si fue cara o barata, la voy a cuidar. De ahí vienen las casas de las abuelitas y de los tíos sillones forrados, y de ¿no? los sillones. Es cuando tengo algo lo voy a cuidar. Uh-huh. De ahí viene el mexicano. Cuando tengo un coche, voy a cuidar ese coche. Voy a buscar un buen coche que me dure 20, 30 años, ¿no? De ahí todavía vemos algunos señores grandes que sacan sus coches, sus Fairmont y sus Malibús. De ahí viene esa cultura. Entonces, en este mundo hay una clase social que en los 80s decide irse hacia de alguna manera, americanización de las cosas e ir un poquito más rápido con los coches, con los Caribes, ¿no? Con los Atlantics, con los Golfs, con este tipo de coches que empiezan a salir, por ejemplo, a nivel de coches. No es que esté haciendo un comercial de Volkswagen. No. Pero en ese momento... Que ahora necesitan buena publicidad, pero esto no es publicidad. Ahorita les doy mi cuenta. Exactamente. Y entonces el rollo es que en este sector social en el que estaban ellos, había otro código de la permanencia. Es gente que cuando este grupo de asaltabancos, por ejemplo, es gente que quería lucir como un dandy, pero sus figuras de dandys eran en los 70s. Otras, claro. Entonces ellos, en el momento que pueden comprar sus cosas, quieren lucir como esta gente que... Entonces había una cosa rara en la que es un México de los 80s desfasado más hacia los 70s. Uh-huh. Ese fue el concepto de la película, que es real. Así era. Así era. Había una cosa también de tono que no llega a ser hiperrealista, porque también yo quería que el tono te dejara permitir muchas cosas, ¿no? Establecer un tono y una atmósfera, ciertos tonos de luz, de la ropa, y de ahí viene el diseño. Entonces hicimos unos 80s desfasados. Se trabajó contratamos a un antropólogo que hizo un timeline de la película, de qué se usaba en todo ese tiempo y qué estaba pasando en México prácticamente cada día en el que transcurre la película. Que no lo hacen muchas películas, ¿no? Muchas historias que he visto por ahí de repente dicen, pues mira, la escena del protagonista niño y ponen a la mamá sesentera y ya. ¿No? Aunque la película esté ambientada en los 80 y es como, no. Es el camino barato. Es el camino fácil. Barato, ¿no? Y no me refiero económicamente, sino el fácil. El Google. Fácil, el sí. Google. El Google, ¿no? sí. El Google es, curiosamente en México, no en otras partes, y también depende de qué producción y qué gente, pero el Google ha sido un gran enemigo ahora del cine y la construcción de este tipo de elementos. Y aquí fue un trabajo de biblioteca, de hemeroteca, de hacer un timeline para la película. Y la otra, ¿ibas a decir algo, Rocío? No. La otra pregunta, estamos hablando de un thriller con tintes de comedia, de un caso real, pero hace rato mencionaste Scorsese. ¿Qué tanto hay de Scorsese en el Mexican Gangster? Sí, mira, por ahí de repente... Te lo digo porque soy fan y porque el señor nos oye. Sí, buenísimo. No. Saludos. Ojalá. Martin. Fíjate que soy muy fan de su cine, crecí con su cine. Uh-huh. Y revisité su cine y algunos comentarios que surgieron del Mexican Gangster es que decían, es que es como un intento de ser como Tarantino, ¿no? O es como un intento de hacer algo como a la Guy Ritchie. Y entonces cuando yo he podido contestar a esto, y qué bueno que lo comentas, es decir, no, es un intento al papá de todos ellos, claro, que es Scorsese. Sí. Y ahí me siento muy orgulloso de decirlo. Hay una inspiración y un tributo en el cine de Scorsese, prácticamente de todo el mundo Scorsese. Uh-huh. Y también creo en esta cosa de que no hay nada nuevo, ¿no? Quise yo aportar algo a este lenguaje que él vino bien a desarrollar. Y Scorsese nos podría decir,
no, pues miren, y mi estilo realmente viene de este otro, ¿no? Sí, no, él Entonces, también tiene sus raíces, ¿no? Él también se puede echar hacia atrás en su propia historia. es un cinéfilo tremendo. Entonces, hay esa parte cinéfila a nivel personal sí tiene que ver con esa narrativa, ese tipo de jugar con la cronología de Martin Scorsese. Ahí es donde volvemos a tu personaje, Rocío. Con tu personaje se juega en los tiempos en la película. A mí me gusta mucho eso, la verdad. Chicos, si no tienen nada más que agregar, quiero desearles toda la suerte del mundo, que a la película le vaya muy bien, se lo merece, no porque estén aquí, no porque seamos amigos fuera del trabajo, que nos cruza muy seguido. José Manuel, creo que la película merece ser vista y ser comentada por la gente que vive en el país donde este tipo de historias están naciendo. Más allá de que haya que apoyar o no al cine mexicano, son historias que nos pertenecen. Todas las fundamentaciones para decir que estas historias son nuestras y las tenemos que ver están depositadas ya en este programa. Entonces, quiero desearles mucha suerte, agradecerles que hayan venido, que se hayan tomado una tarde de viernes para platicar con nosotros. Estos son sus micrófonos, estos son sus espacios, pueden usarlos cuando ustedes quieran. Tú lo sabes, tú lo has hecho, estás invitadísimo a volver cuando quieras. Y pues mucha suerte a Mexican Gangster. Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá y la vayan a ver al cine, es el mejor lugar para verla. Ahí está de todo lo que platicamos. Claro. Lo van a poder ver en cine, Sí. en una sala de cine. Que hay que decirle a la gente que más allá de Mexican Gangster, si la van a ver, qué chido, ojalá les guste, recomiéndenla. Pero hay que ir al cine, no hay que dejar que las salas cinematográficas se mueran y depende de la gente. Va otra invitación. Haremos un programa, y ahora vamos con quién más, sobre la diferencia de ver cine en tu casa y ver cine en el cine. Totalmente. Ya tenemos dos Exactamente. pendientes por ahí. Ahí estamos. Entonces, estamos. pues muchas gracias, Eric, por la invitación. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.